en esta mañana, particularmente ustedes que representan los colectivos y la Mesa Nacional de Víctimas. Un saludo muy especial para Carolina, para Orlando, para Edgar Alberto, para Arnulfo, para Ana Rovira Huelvas, señor Contralor General de la República, señor Vicedefensor, señor Viceprocurador, señores Procuradores Delegados, doctora Elena Ambrosi, doctor Diego Trujillo, doctor Richard Moreno, señor Contralor Delegado para el posconflicto, señor Defensor Delegado para el tema de víctimas del conflicto armado, doctor Escrucería, Defensor Delegado para los grupos étnicos, doctor Benaza, doctor Mateo Gómez, queridos funcionarios de la Procuraduría, de la Defensoría y de la Contraloría General. Parece que estuviéramos asistiendo a la reedición de lo que oímos hace un año. Y esto es dramático, porque cuando pasa el tiempo y las cosas no avanzan, necesariamente retroceden. Y yo creo que esto es un llamado muy fuerte de atención, como ustedes lo están reclamando con absoluta legitimidad. A mí me parece que por todas partes, tanto en los informes de la Procuraduría como de la Contraloría y de la Defensoría, aquí queda claro que la demanda en atención, en prevención, en reparación integral en las víctimas ha rebasado completamente la capacidad del Estado. Es decir, el Estado ha fallado. Aquí hay un déficit estructural del Estado. Aquí no hay política pública de víctimas. Uno puede decir que hay política pública cuando hay un entorno normativo, cuando hay un liderazgo, cuando hay resultados y cuando a la hora de las evaluaciones con base en las metas y los indicadores uno puede llegar a decir que efectivamente esas condiciones de vulnerabilidad se han superado. Y nada de eso aparece dentro del informe. Y estamos a 8 años de vigencia de la ley. Y estamos de cara al debate, como ustedes saben, la Procuraduría intervino para buscar la inexequibilidad precisamente de uno de los artículos de la ley 1448 en el sentido de su vigencia, y yo creo que ese es el debate más importante de todos, no solo por lo que ustedes han mencionado en términos de lo que representan incumplimientos reiterados a nivel de los decretos leyes, sino la necesidad de hacer un planteamiento distinto si ello es necesario como resultado de mecanismos de participación con ustedes del contenido mismo de la ley 1448. Si realmente una cosa es el diseño de un proyecto de política pública, resultado además de lo que se dio en el año 2011, después vino la firma de los acuerdos y estamos viendo las experiencias derivadas de la imposibilidad en muchos casos de cumplimiento de esas metas o simplemente de cumplimientos, como ustedes lo han señalado y creo que estaba en el informe, lo decía también la doctora Ambrosi, de metas que han sido realmente pobres, que ese es el peor de los escenarios, que es ponernos metas como tranquilizantes de conciencias, como las metas son tan pobres y cumplimos con las metas, entonces quedamos con la conciencia tranquila, y yo creo que eso es lamentable. Y me parece que esto es un momento crítico, mucho más crítico que el de hace un año, porque hace un año teníamos la expectativa de que de pronto por la transición de gobierno, por las dificultades que ha sufrido el proceso de paz y todo lo que puede considerarse parte de todo este escenario que hemos vivido en Colombia en los últimos años después del plebiscito, pues podamos tener como un norte mucho más claro. Y yo creo que lo primero que hay que decir en ese sentido es un poco el llamado de atención al gobierno nacional, que hay que hacerlo por todo lo que queda en los informes y por todo lo que ustedes han descrito, que es mucho más dramático que el informe mismo. Por eso el pensar, y es lo primero que creo que se le viene a uno a la cabeza en este momento, en una rendición de cuentas de parte de quienes tienen las responsabilidades, partiendo de la base que ha pasado el tiempo y las cosas no se han concretado, partiendo de la base que estamos de cara a la discusión en un debate en relación con la ley 1448 del cumplimiento de los decretos leyes, en donde hay por supuesto unas responsabilidades de todos los poderes del Estado, incluyendo los organismos de control. La gran pregunta es cómo podemos crear una instancia para que eso se dé, y ahí traigo una propuesta específicamente. A mí me parece que al fin y al cabo, pues los mandatarios regionales, como bien se reclamaba acá, tienen una gran responsabilidad. Nosotros desde el punto de vista disciplinario hemos reclamado desde siempre en algunas de las reuniones que hemos tenido organizadas por la delegada de la doctora Elena Ambrosi, ustedes probablemente estuvieron en algunas de ellas, hemos sostenido que aquí hay responsabilidades disciplinarias
y aquí tiene que haber sanciones disciplinarias. Obviamente, en términos de incumplimiento de la ley de víctimas y de todas las obligaciones derivadas del conflicto armado, la estadística dice que hay más de 388 sanciones en términos de funcionarios públicos y de miembros de la fuerza pública. Pero realmente parte de la crisis donde se ha dado el quiebre ha sido en las estructuras territoriales que no han estado a la altura del cumplimiento de las leyes, y ustedes lo saben perfectamente. Y en eso lo hemos insistido muchísimo. En este momento hay, y claro, hablar de investigaciones disciplinarias de la Procuraduría, a veces eso no dice nada, pero tenemos 35 alcaldes y 23 gobernadores sometidos a la lupa de la Procuraduría desde el punto de vista disciplinario. Pero por supuesto que tenemos que ir mucho más allá de ello. Mañana que estaremos con el Contralor en la reunión de la Federación Nacional de Departamentos, yo me comprometo con ustedes en el plenario de esa federación a proponer, antes de que se vayan estos gobernadores, que hagan una rendición de cuentas de cómo es que le han cumplido a las víctimas, de qué pasa con las mesas de víctimas departamentales, de cuál ha sido el porcentaje del presupuesto, de qué importancia y qué prioridad tiene esto a nivel de la política pública en el campo departamental. Yo me comprometo mañana y estoy seguro que el Contralor me acompaña en ese propósito, porque me parece que hay que hacer una reunión, querido Contralor, de la Federación Nacional de Departamentos con las víctimas y con los gobernadores poniéndole la cara a las víctimas. Yo creo que es lo mínimo que podemos pedir en este momento. En la misma forma, como es una segunda propuesta que quiero dejar sobre la mesa, porque no quiero insistir en todos estos indicadores tan bajos, es que pensar en un 12% de ejecución es realmente lamentable, eso es una tragedia, para decirlo con toda claridad, que no hayamos sido capaces de reparar o de indemnizar ni siquiera el 15% de la población de los 8.800.000 colombianos que están sometidos y sobre los cuales supuestamente se dio esa gran prioridad, esa gran prelación en un primer momento, y que, como ustedes decían, lo que está pasando hoy en día es que están compitiendo con los recursos de otros. Y bajen al campo de la competencia y miren a ver cómo se defienden. Parece ser el mensaje del Estado, que yo creo que eso pues no tiene ninguna presentación. Por eso yo creo que lo que hay que hacer también es ver de qué manera lo logramos, y eso lo logramos con la Defensoría y con la Contraloría también, es poner el tema del cumplimiento de la política pública de víctimas, no solo en las campañas electorales que en este momento se están iniciando, sino en los programas de trabajo que van a presentar, que tienen la obligación de presentar, ustedes lo saben, quienes están aspirando a las gobernaciones y a las alcaldías. ¿Por qué? Porque eso nos permite más adelante crear un mecanismo de seguimiento que lleva a sanciones políticas, como ustedes saben, entre ellas la revocatoria del mandato si no llegan a cumplir con lo que se han comprometido en esos programas de trabajo como candidatos que van a hacer a las corporaciones públicas. Yo creo que eso lo podemos hacer también. Me parece que ese debate hay que propiciarlo. Debemos pensar en alguna instancia en donde por lo menos los candidatos más opcionados más adelante a las gobernaciones, y vamos a ver cómo lo hacemos con las alcaldías, porque por supuesto por el número es mucho más fácil hacerlo con los gobernadores que con los más de 1.100 alcaldes, que pudiéramos firmar un pacto ya de cara antes de las elecciones para que haya un compromiso de los principales aspirantes a las gobernaciones y las alcaldías. Entiendo que hay una reunión, además de todos los alcaldes, que organiza anualmente la Federación Colombiana de Municipios al cumplimiento de la ley de víctimas. Pero fíjense que esos son un poco los escenarios del pasado, que realmente mi preocupación es esa. Unos son los escenarios del pasado y otros son los escenarios del futuro. Y los escenarios del futuro suponen qué es lo que vamos a hacer después de que tenemos un balance, digámoslo con toda claridad, tan deficitario de 8 años de la ley 1448 en materia de su cumplimiento. Y yo creo que eso tiene que ser un diálogo completamente abierto con ustedes. Que yo le pediría a la doctora Elena y por supuesto a Richard y a Diego Trujillo, nuestro delegado de tierras, que miráramos cómo podemos crear unos espacios de discusión en esta materia, cómo podemos promover el debate, lo mismo que ustedes están diciendo acá, pero que podamos promoverlo en los territorios además, que yo creo que es esencial. Ustedes saben que de alguna manera en lo que nosotros hemos cumplido y nos sentimos muy satisfechos es en el fortalecimiento de estas delegadas que tienen que ver con el cumplimiento de la ley de víctimas y de restitución de tierras, que nos falta muchísimo, sin duda alguna. Y yo estoy seguro que de nuevo
esa puede ser una acción conjunta de los 3 organismos de control, poniéndonos unas metas comunes de aquí en adelante en relación con lo que viene, y que ese diálogo lo organicemos las 3 instituciones, para ver de qué manera podemos ir afinando instrumentos, porque además es no solo esto, no es solo presentarle este panorama, esta fotografía tan dramática al gobierno nacional, sino presentar unas iniciativas de reforma, que yo creo que lo segundo va a ser mucho más importante, porque lo otro es quedarnos dormidos en el lamento de lo que ha venido sucediendo con las escasas y muy pocas victorias que se han venido presentando acá. Todo el tema, por ejemplo, de formulación de indicadores y metas, yo creo que esa es una discusión un poco técnica, pero hay que darla precisamente con ustedes, para llegar a demostrar que los indicadores y las metas que se establecieron no son los indicadores y las metas como ustedes lo han manifestado, y creo que lo dicen los informes, que llevan a que se haya superado la condición de vulnerabilidad, como lo decía nuestro procurador delegado Richard Moreno. Y el tema étnico, indiscutiblemente, esa ha sido la gran batalla, que yo creo que hemos dado las 3 instituciones. Todo el tema del capítulo étnico, no solo a nivel del cumplimiento de los acuerdos, sino la variable étnica como un problema transversal a la hora de implementación de una política pública en esta materia, si de verdad queremos construirla. Luego me parece que ahí, por un lado, la articulación que podamos lograr, por un lado, la rendición de cuentas, que me parece muy importante, con gobernadores y alcaldes salientes, y por el otro lado, la estructuración de un programa con los que van a entrar. Ustedes saben que normalmente, y esa es una herramienta que uno no puede desconsiderar por su eficacia, normalmente la Escuela Superior de Administración Pública organiza unas jornadas de capacitación para los mandatarios electos. Acuérdense que las elecciones son el 27 de octubre y vamos a tener del 27 de octubre hasta el 1 de enero, que a propósito hemos sacado una directiva en la Procuraduría, yo no sé si ellos la conocen, ustedes la deben conocer, es una directiva de julio de este año, en donde estamos hablando de rendición de cuentas, de gestión y de empalme, que es fundamental. Porque fíjense que de enero, cuando toman posesión los gobernadores y los alcaldes. Entonces me parece que hay un elemento fundamental. Lo que está consignado en esa directiva es una especie como de cierre de gestión de los que se van, para tener claridad respecto de lo que está pasando y lo que van a hacer en términos de esa transición del gobierno que se va frente al gobierno que viene, incorporando ahí abiertamente el plan de gobierno, ya el plan de gobierno, no simplemente el programa de gobierno del candidato, sino el plan de gobierno del alcalde electo o del gobernador electo de cara al 1 de enero del próximo año. Capítulo aparte merece el tema al que se refería nuestro procurador delegado, y ustedes lo han mencionado también, que es todo el tema de restitución de tierras. Esto lo hemos hablado en todos los escenarios, les cuento. Recientemente ayer, yo les cuento, tuvimos un desayuno en el que estuvo el Contralor, en donde de nuevo aparece el tema del fantasma de la reforma de la justicia. Y nadie habla de la justicia local, nadie habla de la justicia rural, nadie habla de la atención básica de la justicia, del número de jueces que necesita este país, en lo que ha insistido el Contralor desde siempre. Por eso nosotros hemos insistido en que la verdadera reforma de la justicia de este país se va a hacer cuando se le consulte a la gente las necesidades básicas de justicia que tiene. Con el procurador delegado de tierras hemos visitado varias veces el Consejo Superior de la Judicatura, y yo creo que si algo clama a gritos, si la verdadera reforma territorial de este país es llegar a tener una jurisdicción de tierras. Eso lo sabe todo el país, pero ¿dónde está el liderazgo para conseguirlo? Parte de todo el esfuerzo que vamos a hacer durante 3 meses, una gran consulta nacional sobre la justicia en los territorios de Colombia y no en los salones académicos de Bogotá con la cúpula de los poderes judiciales, sino con la gente que tiene necesidades y que demanda justicia, que demanda esa oferta institucional que aparece en todos los informes. Ustedes lo saben claramente, es que no es solo la ley 1448, es todo el entorno de la oferta institucional del Estado que ha venido fallando, acompañado por los problemas de inseguridad que se han señalado y que marcan necesariamente el ambiente en donde estamos presenciando la tragedia humanitaria del asesinato de los líderes sociales, que tiene que ver, como lo ha dicho la Procuraduría y lo acaba de reiterar Richard, eso fue una herejía la primera vez que lo dijimos, con la defensa en buena parte de los casos de la restitución de tierras en este país, la defensa de los derechos territoriales.
No hemos dicho que sea sistemático, pero sí es sistemático cuando se trata de la defensa de la restitución de tierras. Y eso sigue siendo muy claro. Entonces yo creo que también hay que aprovechar esta circunstancia en donde vamos a estar consultando a nivel regional, a nivel territorial, a nivel rural, a los colombianos y poner el capítulo de los derechos de las víctimas como un capítulo fundamental de la reforma de la justicia de este país. Es que fíjense que parte del problema de mucho de lo que ha sucedido en Colombia, con todo lo que pasó en la firma de los acuerdos, es que esas reformas no se engarzaron en los ejes principales del desarrollo de este país, para de la justicia del futuro en relación con el conflicto armado es la JEP. La JEP es importantísima y ustedes saben cómo hemos defendido nosotros la Justicia Especial para la Paz, con las críticas que hemos tenido respecto a decisiones de fondo, que lo único que han hecho además es fortalecer la JEP, porque siempre hemos acudido a la JEP a presentar nuestras dudas en esa materia. Pero los temas de la justicia básica, los temas de la oferta institucional en materia de justicia, los temas de acceso a la justicia, son consustanciales, son prioritarios, son medulares para el tema de las comunidades étnicas, empezando por ahí, y para el colectivo de los casi 9 millones de víctimas en este país. Entonces yo sí quiero además ofrecerles ese espacio, porque nosotros vamos a comenzar nuestra consulta nacional sobre la justicia a comienzos de septiembre, vamos a estar en todo el país y yo sí quiero abrirle un espacio al tema de los derechos de las víctimas, que nos sirva además para recoger la opinión de ustedes. Esos espacios, doctora Elena, por ejemplo, nos servirían para cumplir los dos objetivos: tener por una parte la percepción en los territorios de lo que está pasando con la demanda de justicia, por un lado a nivel de derechos de las víctimas, y por el otro lado contribuir a lo que creemos nosotros debe ser un consenso sobre la reforma de la justicia que arranque de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, como ha sido siempre toda esa historia frustrada de reformas de la justicia que veo en Colombia en los últimos años. Entonces ahí les queda también otra oferta. Yo estoy seguro que el Contralor se va a referir a todos los temas de la desfinanciación, eso es un tema dramático, por supuesto, pero yo no quiero ampliarme en mis conclusiones porque ya he hecho tres ofertas muy concretas, pero sí me parece que este informe, y yo creo que cuenten con los tres, y qué pena tomarme la vocería, pero yo estoy seguro que están de acuerdo conmigo en que abrimos el espacio para hacer una presentación de esto al presidente de la República, y tenemos que hacerlo también con el Congreso de la República, como es obvio. Ahí estamos firmando el envío de estos informes formales, pero yo creo que esto tiene que ir mucho más allá. Y tiene que ser el punto de llegada es este, porque es el informe, pero el punto de partida es el debate participativo que tenemos que abrir para que esto de verdad tenga algún tipo de repercusión, como ustedes con absoluta legitimidad lo están reclamando. Muchas gracias. Señor Contralor. Mi querido procurador, muchas gracias